Los primeros contactos diplomáticos que se dieron entre los enviados irlandeses y España tuvieron lugar durante la revuelta de Silken Thomas Fitzgerald, ocurrida a mediados de la década de los 30 del siglo XVI. Dicha familia, la de los Fitzgerald, que había llegado a ser la más importante entre todas las casas nobiliarias irlandesas en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, mantuvo un pulso feroz con la monarquía inglesa para salvaguardar su estatus dentro de la isla. Una vez que la revuelta tomó fuerza, los implicados pidieron ayuda militar al emperador, que estaba enfrentado con los ingleses, motivado por el divorcio que se dio entre Catalina de Aragón, la tía de Carlos, y además aumentado por el cisma religioso que ello había provocado. A pesar de no haber llevado a cabo la invasión de Inglaterra y a pesar del desastre de la Armada, de la grande General Armada, conocida como Armada Invencible, la colaboración de la monarquía hispánica con los irlandeses fue fluida en extremo. Sí, Irlanda se convirtió en el Flandes inglés. Una úlcera que tenía Inglaterra que no paraba de consumir hombres y recursos sin ningún provecho para la maltrecha economía inglesa. La monarquía hispánica, como defensora del catolicismo, continuó apoyando a los nobles irlandeses tanto dentro como fuera de la isla, ya que un buen número de ellos se marcharon al exilio o fueron de una manera voluntaria o forzada y con el objeto de salvar su propia vida. Muchos de ellos se fueron asentando en diferentes territorios de la monarquía hispánica, con la ayuda de Felipe III y sus ministros, creando importantes colonias pues, en Galicia, en Madrid y sobre todo en Flandes. El apoyo necesario a Irlanda no fue prestado por falta de dinero, pero también por la dispersión existente en el propio pueblo irlandés que atendía a una multitud de caudillos y no garantizaba el éxito de la empresa. Sin embargo, las unidades de irlandeses que nutrían los tercios españoles se cubrieron de gloria en las campañas en que intervinieron y muchos formaron familia en España. Descendientes de estos irlandeses, pues por ejemplo, es Leopoldo O'Donnell, grande de España, que fue presidente del Consejo de Ministros en 1856 y en 1858 o 1863. Bien, como venimos señalando, España estaba absolutamente exhausta, mientras el rey seguía solicitando fondos a las Cortes, que empezaron a estar nutridos por algunas plazas que hasta entonces no habían tenido representación. El motivo es que los cargos estaban a la venta. Las guerras, en un área inmensa de Europa y parcialmente en América, los enfrentamientos contra la piratería y las incursiones inglesas y francesas y holandesas, pues iban mal. Las regiones de la península que se encontraban, se sentían heridas en sus leyes tradicionales, amenazaban con una insurrección. La pobreza que en México era, por ejemplo, en México, en la Nueva España, era prácticamente inexistente, en la península la pobreza era general. Y a pesar de ello, los impuestos aumentaban. Y en contraste, las fiestas de la corte proseguían con un Fausto memorable. La corrupción era, en fin, un mal que afectaba a todos aquellos que intervenían en la administración y muchas voces se alzaban de todas partes para exigir que desde el gobierno se diera ejemplo con austeridad y con honradez. Los magistrados y los corregidores no se sentían como antes respaldados por la corte y tenían complacencias y tolerancias con los nobles que un siglo antes hubiesen sido impensables, absolutamente impensables. Mientras tanto, se desarrolló la guerra contra Inglaterra, que se cerró con la paz en 1630.
En 1631 se firmaba también la paz con Francia, mientras los ejércitos españoles permitían que las fortalezas del Rin cayesen en manos protestantes, mientras reforzaba a Alemania y los Países Bajos, amenazados por Francia, que acabaría entrando nuevamente en guerra en 1635 frente a una España sumamente desgastada y que tenía mermadas las remesas procedentes de América como consecuencia de la crisis. Bueno, esa crisis era acuciante y la búsqueda de efectivo era constante. En 1634, las Cortes acordaron un servicio de 600.000 ducados cada año que tenía que salir del derecho de sisa que se impuso a varios artículos de consumo y que se pudiera vender sobre ellos hasta 200.000 ducados. La administración y cobranza del nuevo impuesto se encomendó a la Comisión de Administración de Millones, que así se llamaba. A esto hay que añadir unos 600.000 ducados anuales que al fin del año 1633 concedió el Papa Urbano VIII sobre las rentas eclesiásticas de España y la cruzada para el reino de Nápoles, que importaba más de otros 400.000. Todo a título de las guerras que el rey mantenía. La aportación económica que efectuaba Castilla al erario público era muy superior a lo que por su cuota de población le correspondía. Bueno, no era un hecho nuevo, sino la realidad acumulada desde los reyes católicos, que tuvo escandaloso reflejo, aunque nunca determinante, en la revuelta comunera de la Castilla de principios del siglo XVI. El aplastante peso de los gastos de defensa recaía prácticamente en exclusiva sobre Castilla. Fue inevitable, en fin, que los castellanos comenzaran a pedir que la carga fiscal se repartiese entre los otros reinos. Y así, a los ojos de los castellanos, las barreras constitucionales de Aragón preservaban, a los ojos de los castellanos y a los ojos de la realidad, preservaban una inmunidad fiscal que era al mismo tiempo que obsoleta, puesto que se remitía a unos fueros antiguos, pues era manifiestamente injusta. Por ejemplo, en 1610 los ingresos procedentes de Aragón, Cataluña y Valencia no supusieron en conjunto más de 600.000 ducados, mientras que Castilla, solo la alcabala y los millones, que eran unos impuestos exclusivos de Castilla, produjeron 5.100.000 ducados. En fin, hay datos que demuestran que Castilla estaba subvencionando, de hecho, la administración y particularmente los dispositivos de defensa de los reinos, tanto de Castilla como de Aragón, de Valencia, de Baleares, de Nápoles, de Sicilia. Castilla se estaba desangrando para enviar recursos a otras provincias hermanas que, sin embargo, no contribuían a su propia defensa, y mucho menos a la causa común, de la monarquía común. Cuando la fiscalidad castellana alcanzó el punto de saturación y comenzó a producir rendimientos decrecientes, o sea, pérdidas, esa convicción comenzó a ser compartida por los oficiales y asesores de la monarquía, y las miradas, lógicamente, se dirigieron con una atención específica y concreta hacia las provincias no castellanas. Bueno, ¿y quién organizó esa situación? Pues un personaje que tiene, por supuesto, sus luces y sus sombras, y aquí no vamos a decir si es luz o es sombra, pero fue su responsabilidad, el conde duque de Olivares. Bueno, todavía no era conde duque, pero en fin, el conde duque de Olivares. La primera medida que quiso llevar a efecto fue la unión de armas, pero parece que Olivares, a pesar de tener unas excelentes ideas, actuaba de forma un tanto anárquica, o sea, no actuaba conformidad a su pensamiento, que era bueno. De forma que nada de lo que hacía acababa teniendo un resultado deseable. El proyecto, vistos los argumentos, era positivo para todos, y el mismo Gaspar de Guzmán lo justificaba,
diciendo que, pues qué razón hay para que sean excluidos de ningún honor o privilegio de estos reinos, sino que gocen igualmente de los honores, oficios y confianzas que los nacidos en medio de Castilla y Andalucía, estos vasallos, no siendo de conquista título de menos confianza y seguridad, y que hayan de estar desposeídos de los privilegios aquellos naturales de reinos y provincias en que vuestra majestad ha entrado a reinar con un derecho asentado y llano, y donde reinaron tantos descendientes de vuestra majestad continuamente. No digo, señor, que entre vuestra majestad derogándolo todo, porque la fuerza de la costumbre es tan grande en el gobierno que dificulta y desluce muchas veces los mayores aciertos y conveniencias. Mas convendrá que obrando poco a poco y con personas señaladas y conocidas, se vea romper este hilo, dejándose entender que vuestra majestad tiene dictamen de que conviene introducir en las honras, oficios y dignidades de estos reinos a los forasteros. Esto sin declararlo, ni pasa adelante. Oiránse los inconvenientes sin empeño grande ni considerable, y ellos irán enseñando lo que más conviniere y la razón de introduciendo en los oficios de aquellos reinos los naturales de estos, y entrando esta confianza lentamente y sin pedir capitulaciones, parece que se asegura el suceso sin empeñarse en él, quedando siempre a tiempo el mudar cuando pareciere. Que se llame extranjeros y recaten de ellos como tales los que fueren naturales de los reinos y estados de vuestra majestad es conforme a toda razón de estado y gobierno, pero que se tengan por este número los vasallos hereditarios de vuestra majestad es tan lejos de ser conveniencia que lo considero por uno de los mayores fundamentos del apretado estado a que se ve reducida esta monarquía. Esa igualdad de derechos abarcaba todos los órdenes, entre ellos el militar, y para ello señalaba que debía existir un sistema de reserva compuesto a base de cuotas proporcionales que determinara el número de hombres que debía aportar cada parte de la corona española, quedando fijado de la siguiente manera: Cataluña, 16.000, Aragón, 10.000, Valencia, 10.000, Castilla y las Indias, 44.000, Portugal, 16.000, Nápoles, 16.000, Sicilia, 6.000, Milán, 8.000, Flandes, 12.000, e islas del Mediterráneo y del Atlántico, 6.000. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.